Muy buena hora, queridos hermanos y amigos. Que la paz del eterno Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Soy su hermano y amigo, el despertador de los santos, y estoy aquí como siempre, una vez más, para compartir con ustedes algunas cosas que me parece que son importantes y que pienso que Dios quiere que tengamos todas estas cosas pendientes. Vamos a utilizar la Biblia de inmediato porque tengo algunos datos importantes que compartir con ustedes acerca de personas que Dios está usando. Y muchos cristianos evangélicos piensan que es Satanás que los ha levantado para utilizarlos en diferentes países y cuestiones que Dios solo conoce, ¿verdad? Y que nosotros debemos de estar tranquilos. Entonces vamos a la Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 94, verso 8 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Yo digo amén y usted también. Dice así: Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Dice, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bendito sea Dios para siempre. Estamos viendo, mis amados hermanos, desde hace cierto tiempo, conflictos entre naciones, y mucha gente piensa que por una nación ser pequeña, pues la nación que quizás va contra ella, pues es una nación que se levantó por causa propia, o que fue el diablo que la levantó. Pero según lo que nosotros leemos en el libro de los Salmos, según lo que leímos ahora, está diciendo que Dios es el que castiga a las naciones y que antes de llegar al castigo, primero viene la reprensión. Es como cuando usted tiene un niño pequeño, que usted sabe que su niño corre peligro, pero es un niño inquieto y desobediente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño no escucha su corrección, entonces viene un castigo. Así es Dios. Entonces, estamos viendo unos personajes, el señor Putin, que se ha levantado contra otra nación, en fin, está haciendo ciertos estragos allí, y la gente piensa que fue Satanás que lo levantó, que lo incitó contra aquella nación. Pero la Escritura enseña claramente que Dios es que castiga. Incluso a la nación de Israel, el mismo Dios la entregaba en mano de otras naciones para que lo castigaran, para que esas naciones se volvieran a Dios. Pero vemos desde la trayectoria bíblica, desde el principio hasta hoy, que los hombres no entienden. Entonces, hay mucha gente que está orando pensando que la nación más grande es una nación que está cometiendo un abuso. Ese hombre que está haciendo ese conflicto, probablemente él ni sabe que Dios lo está usando. Entonces nosotros, para entender las cosas con justicia, porque Dios no actúa por sentimientos como nosotros, que probablemente si vemos una persona o dos, tres, cuatro personas que mueren en un conflicto, inmediatamente nosotros vamos a pensar, ay Dios mío, ¿y por qué? Y entonces entran los sentimientos en nosotros, que no nos dejan entender la justicia de Dios. Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño de todo lo que existe, y tenemos que saber que nosotros vivimos en una tierra ajena. Dios primero manda a estos hombres, ¿verdad? Los manda a todos los hombres de las naciones a buscar a Dios, a acercarse a Dios. Primero le manda mucho consejo por muchos años, 10, 15, 20, 50, 100 años mandándole consejos, y no escuchan. Incluso convierten el consejo de Dios en un relajo, en una chercha, en una burla. Entonces Dios le envió muchísimos profetas a todas esas naciones, y luego que no escuchan a los profetas que hablan de parte de Dios, entonces viene el castigo. Y así como el Señor levantó a ese señor llamado Putin en aquella nación para castigar a otras naciones también, entonces asimismo Dios levantó a Nayib Bukele allí en El Salvador. Que Dios le bendiga donde quiera que esté, porque Dios levanta primero una corrección. Asimismo hizo el Señor en los Estados Unidos, le levantó a Donald Trump. Entonces Donald Trump introdujo, ¿verdad?, buenos valores. Incluso estaba luchando contra aquellas leyes arrogantes y de maldad que habían aprobado en los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no lo aceptaron, sino que lo sacaron del poder, porque la corrupción tiene más fuerza a veces que la bondad. Entonces eso sucede. Muchas naciones, mira El Salvador, el Señor levanta a ese señor llamado Nayib Bukele como presidente para dar una advertencia
para llevarle un consejo, algo bueno, que ellos vean que alguien se levantó de parte de Dios a hacer cosas buenas. Pero fíjese una cosa, hay un grupo de personas que no lo quieren a él. Oiga bien, no lo quieren a él allí, pero él está haciendo un buen trabajo porque está castigando la maldad de aquella nación. Entonces, ya usted sabe, así mismo hicieron con Donald Trump. Los malos, los corruptos, lo sacaron de circulación. ¿Por qué? Porque él iba en contra de muchas cosas que Dios no aprueba. Iba a favor de las cosas que Dios aprueba, pero el mundo no quiere eso. El mundo ha querido sacar a Dios de su propia tierra y tenemos que tomar en cuenta esto, lo reitero, que Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño de la tierra. Entonces Dios no creó al hombre para que el hombre esté haciendo lo que le dé la gana, sino para que obedeciera las leyes que Dios puso en su propio mundo que él creó. Pero el hombre en su maldad, entonces lo que hace es que repudia a Dios, lo que hace es que enfrenta a Dios y lo provoca cara a cara cada día con conocimiento. Porque a todo el que le digan que lo malo es malo va a decir eso es así. Pero entonces cuando llega el momento del deseo, el hombre se le olvida el consejo de Dios. Y cuando se le habla del consejo de Dios, entonces no lo quieren. Entonces por eso Dios levanta a estas personas que se podría ver como un poco contrario, porque quizás tienen mentalidades diferentes, pero son los dos utilizados por Dios. Uno para dar una advertencia antes de que llegue lo peor y otro para entonces Dios confirmar el castigo, lo cual ya Dios amenazó o profetizó contra esas naciones que han dejado el consejo de Dios y se han ido detrás de sus propios deseos. Pero vemos en las Escrituras que incluso el mismo pueblo de Dios, el Señor se lo entregó en mano a Nabucodonosor y le dijo, este es mi siervo Nabucodonosor. Si nosotros leemos la Biblia con detenimiento, vamos a encontrar que Nabucodonosor era un hombre con una mentalidad mala, pero fue Dios quien lo levantó. Dice la Escritura que Dios le dio a él el rango de rey de reyes. Eso era Nabucodonosor, porque a quien quería le perdonaba la vida y a quien quería mataba. Dios le dio ese poder. Entonces, no significa que porque aquel Dios lo esté usando para castigar a alguna nación, no significa que Dios a él lo dejará sin castigo, sino que después de que él termine de hacer aquel trabajo para Dios, entonces viene Dios y a juzgarlo a él también. Por eso, las naciones deben de escuchar el consejo de Dios a tiempo. Dios no quiere que ninguna de estas cosas sucedan, pero cuando el hombre insiste en llevarle la contraria a Dios en todos los sentidos, entonces el Señor le envía el castigo. Dios no ve las naciones con sentimiento. Escuche esto, hermano mío. Dios ve las naciones con justicia. Entonces, para nosotros poder orar con justicia, tenemos que situarnos un poquito más alto. Pensar como Dios, porque dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Recuerde que en el antiguo pacto dice claramente que los pensamientos de Dios eran más altos que los pensamientos de los hombres y sus caminos más altos que los caminos de los hombres. Pero luego que viene Cristo a la tierra, entonces el Señor dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y ya tenemos el camino de Dios, entonces ya esa profecía no se cumple con nosotros porque estamos a línea con Dios. Solamente nos falta meditar un poco más para nosotros enfocarnos desde el punto de vista de Dios hacia estas cosas que están aconteciendo, porque Dios no ve estas cosas con sentimiento, sino con justicia. De que la tierra es de Dios, Él puso sus reglas, pero los hombres no han querido obedecer la voluntad de Dios, y por esto suceden todas estas cosas, mis amados hermanos. Entonces, estos hombres, tanto a Nayib Bukele como al señor Putin, fue Dios quien los está utilizando. Es Dios quien los está utilizando para darle un consejo y un escarmiento a las demás naciones que están en su entorno, porque el Señor los entregará. La Escritura está llena de eso, de profecías que dice que el Señor entregará las naciones a la matanza y que desolará la tierra por cuanto los hombres no quisieron escuchar la voz de Dios. Así es que, mis amados hermanos, pensemos bien antes de sacar una conclusión de acontecimientos que se den en nuestros tiempos. Tenemos que entender que Dios es el dueño de todo y Él pone a quien Él quiere por encima de quien Él quiera. Levantado estos hombres, uno para mostrar una misericordia ahí en El Salvador, otro para mostrar un castigo, para ser de ejemplo a otras naciones,
pero a los dos los ha levantado Dios. Entonces, ya ustedes saben, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Suscríbase a este canal, comparte este contenido y vamos a seguir hacia adelante si el Señor lo permite. Así que me despido de ustedes. Estén pendientes porque siempre estaremos compartiendo algunos conocimientos con cada uno de ustedes. Así que Dios me le bendiga y tengan paz.